hicieron público nuevamente unos audios en donde, por parte de La Posta, del portal digital La Posta, en donde presuntamente Rubén Cherres, involucrado en una, vuelvo a decir, presunta red de corrupción en las empresas públicas, estaría hablando directamente con el cuñado del presidente de la República. Nos preocupa a todos los ecuatorianos que el presidente en varias ocasiones ha salido a defender, obviamente con todo su derecho, férreamente al cuñado, a su cuñado. Sin embargo, parece que existirían pruebas contundentes que lo involucran. ¿Cómo toma el gobierno todas estas denuncias? ¿Cómo está, María Mercedes? Buenos días. Y no nos olvidemos que este es el gobierno que recuperó los dineros del caso IPOL. No nos olvidemos que este es el gobierno que negoció los contratos con China para ahorrarle bastante dinero al Estado ecuatoriano. Es decir, nuestra actitud siempre ha sido la de tratar con mucho celo los dineros públicos, y eso no va a cambiar ahora porque salga absolutamente ningún audio. Tal como lo hemos dicho desde el comienzo de este asunto, hace ya algunos días, la corrupción o los indicios de corrupción tienen que investigarse donde quiera que se encuentren y caiga quien caiga. Y el presidente, hace 2 días que dio pues entrevista cuando llegó al país, fue muy enfático en que no existía ninguna persona que deba sentirse ni privilegiada, ni por encima de la ley, ni prevalida de ninguna característica para que piense que puede incidir sobre el proceso gubernamental del gobierno, y eso no va a cambiar. El presidente de la República, ¿cómo se encuentra, Francisco, después de los audios de ayer? Se lo pregunto porque el día miércoles, el día domingo, dio una cadena nacional, y él se mantenía en la postura de que su cuñado no podía ser. Me imagino yo que después de escuchar los audios de ayer, debe estar golpeado. No, el presidente no está golpeado, porque el presidente ha actuado correctamente. Y además nadie decide en el gobierno respecto de cada una de sus funciones que no sea el presidente con los diferentes ministros. Nosotros, dentro del esquema de funciones gubernamentales, tenemos establecido todo un sistema de pesos y contrapesos. Hemos constituido una secretaría de prevención y de generación de políticas anticorrupción que viene funcionando desde mayo del 2022. Obviamente que se trata de 10.000 funcionarios y alguna manzana podrida habrá en el canasto, pero en el momento en que eso se detecte, después de llevar a cabo el debido proceso y que la Fiscalía agote todas las instancias pertinentes, para lo cual tendrá toda la colaboración de las diferentes instancias gubernamentales, entonces allí tendremos que ver quiénes son los que pagan por sus culpas, por abuso de dinero público o por abuso de confianza. Pero Francisco, o cualquier delito en lo que hubieran incurrido. Aquí pero aparentemente tampoco podemos sacar conclusiones. Sí, pero aparentemente la manzana podrida no estaba en el canasto. El que estaba, la manzana podrida venía de fuera del canasto. De ninguna manera, no hay ningún hecho que pueda corroborar eso de forma fehaciente. Y yo creo que aquí hay que diferenciar 2 cosas, el presente y el futuro, y además el pasado, por supuesto, también. A lo que hemos tenido acceso es a audios que dicen que se habría querido esto, que se habría intentado lo acá, que lo que quisieran es esto. No hay ni una sola información de un contrato, de una circunstancia concreta, de una contratación irregular, de un hecho preciso donde se haya dicho, aquí es donde estuvo la cuestión, sino puras intenciones. Claro, las intenciones también constituyen delito, porque se llama tentativa de delinquir, y eso tendrá que ser valorado por las instancias de justicia. Pero una cosa son lo que en su cabeza se hagan los actores para intentar delinquir, y otra cosa es que eso efectivamente se produzca, porque cuando lo intentan es cuando vienen los pesos y contrapesos del gobierno, como por ejemplo, en los mismos audios que se dice que tal funcionario es un problema porque no cede, que tal situación es un problema porque aquí hay este control. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un sistema que está funcionando. Ojo, no perfecto, ojo, puede filtrarse, y para eso tiene que investigarse. Francisco. Pero no podemos sacar ni conclusiones anticipadas de supuestas tramas de corrupción, ni conclusiones anticipadas sobre supuesta incidencia de parientes del presidente para tratar de inducir a determinadas contrataciones, porque eso no ha sido comprobado. Sí, es especulativo hasta el momento en el que estamos hablando de hasta hoy es especulativo, pero hay una realidad, y es que La Posta está sacando estos audios a cuentagotas, y cada vez que saca un audio, el presidente y los miembros del gabinete salen a decir una cosa, y luego sale otro audio, y la verdad es que los deja hasta mal parados en algún momento.
¿Qué me preocupa a mí de lo que salió ayer, Francisco? Se lo digo de frente, ¿no? ¿Qué me preocupa lo que salió ayer? Me preocupa que salga otro audio diciendo, por ejemplo, ayer sale Rubén Cherres diciendo, yo pongo a los ministros. Yo pongo a los ministros. En speaker, ¿no? Como fanfarrón. No. ¿Qué pasa si se comprueba que justamente esa conversación y de ese currículum que hablan es de un ministro que estuvo en funciones? A mí lo que me preocupan es que no salgan los audios, que todo se quede en el aire y en una tela de conjeturas lo único que hacen es arrojar especulaciones e hipótesis no comprobadas. Yo lo que quisiera es que salgan todos los audios que puedan ser explorados por la Fiscalía y que se los confronte con circunstancias concretas. Afortunadamente, a veces me han criticado por eso. Yo, aparte de estar metido en el mundo político, he trabajado 20 años como abogado y de eso me he ganado la vida, no de la política. Tengo muy claro lo que es prueba válida y lo que no, y lo que son especulaciones y lo que son circunstancias concretas. Aquí mucho me temo que puede haber mezclado con esos audios intenciones de afectar procesos políticos como la consulta popular o las elecciones seccionales, pero no por eso vamos a mirar a otro lado. Todo tiene que ser investigado y todo tiene que establecerse con claridad. Y todo aquel que haya intentado abusar de dinero público o actuar de forma irregular o incidido en proceso de toma de decisión, tiene que ir a parar donde debe, que es a la cárcel. Pero eso tiene que hacerse con seriedad, tiene que hacerse con claridad y tiene que hacerse sobre circunstancias concretas, no especulativas. Son las 8:52 de la mañana, estamos con el abogado Francisco Jiménez, él es nuestro ministro de Gobierno. Francisco, Guillermo Hidalgo lo saluda. A mí Buenos días. Buenos días, qué gusto hablar con usted, feliz año. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Escuchar a un presidente el 22 de diciembre diciendo, no sé por qué se fue el señor Luque, porque él tal vez se quiso hacer algo mejor. Y escucharlo el domingo decir, yo pedí la renuncia de él. Que también me volvió a preocupar de la entrevista del domingo es que él haya dicho. Secuencia de los eventos, en la primera semana hay una serie de audios en los cuales habla este señor supuestamente Cortázar con otro señor sobre información de lo que quisieran hacer en un momento determinado. Y alrededor de eso se establecen una serie de conjeturas en la semana, no la que pasó, sino la anterior. Luego, en la siguiente semana, el día lunes pasado, sale el audio donde ya aparentemente interviene, porque se tiene que determinar un perito, aparentemente interviene el señor Luque. Hay razones para pensar que esa es la voz de él, y así lo ha concluido también el presidente, pero eso tiene que establecerlo con precisión un funcionario de la Fiscalía, donde ya hablan de la tentativa de cometer un delito. Y en función de eso, ya antes de eso, el viernes anterior, ya se habían tomado decisiones para que la Fiscalía, facilitarle a la Fiscalía toda la información que ella requiera para que lleve a cabo las investigaciones. Además, al Frente Anticorrupción que se estableció en la Asamblea, se le hicieron llegar 3.800 contratos. Además, a la Secretaría Anticorrupción, que se había sido creada en mayo de 2022, se le ampliaron sus funciones, ampliándola hacia un quinto eje para que pueda participar en los directorios de las empresas. El gobierno sí ha actuado. Lo que no puede pasar es que se precipite sobre la información, porque tenemos que andar con pies de plomo y ser muy sólidos en esto, porque aquí hay un gabinete que es muy bueno. Hay un ministro de Ambiente, hay una ministra de Educación, hay un ministro de Economía y un secretario de Administración que están haciendo un excelente trabajo. Y toda la credibilidad del gobierno y la legitimidad del gobierno se ve comprometida por la actuación de eventualmente un mal funcionario. ¿Y qué es lo que tiene que quedar claro aquí? Que estamos tomando los pasos necesarios para perseguir la corrupción donde se encuentre, pero que un funcionario, un mal funcionario, un posible mal funcionario, no representa a todo un buen gobierno, así como un mal ecuatoriano no podría representar tampoco a los 18 millones de ecuatorianos. Pero Francisco, sobre lo que le preguntaba del cambio de discurso del presidente o del cambio de lo que dijo en las dos entrevistas, una en diciembre y una hace poco. ¿Respecto a Luque? Sí. ¿Cuál de las dos? De la salida, ¿cuál de las dos es? Sí, hay que ser muy concretos. El sistema de administración pública contiene una serie de índices, de registros y de objetivos que se van monitoreando periódicamente por la Secretaría de la Administración en función de las diferentes instituciones. Y obviamente estos casos que evidencian niveles de competencias altos, como algunos de los que acabo de funcionar, que me quedo corto, y otros que evidencian pobres de gestión. Eso significa que en cada reunión pues dicen, oye, no has cumplido esto, no has hecho lo acá, no has hecho lo acá. En un momento determinado, se evidenció en el caso del señor Luque, por lo cual él notó
que ya no gozaba de la confianza, particularmente del caso del presidente de la República y de los funcionarios más altos del régimen, y decidió poner su renuncia. Pero esto no es ningún dramatismo. Más allá de los verbos utilizados, todos los funcionarios estamos sujetos a esa evaluación permanente. Y cuando alguno constata que no está cumpliendo... Pero Francisco, perdón que finalmente, pero solamente para concluir, finalmente termina poniendo su renuncia. Entonces, la prensa construye una historia sobre una supuesta contradicción que no es tal. Pero simplemente él no pudo cumplir con los objetivos institucionales y salió. Ya, pero, ahora, a ver, que no ha habido hechos comprobados de corrupción que motivaron esa salida, eso también es cierto, y que puede haberlos ahora con la investigación que se lleva a cabo, pues tendremos que ver qué es lo que determina. Pero Francisco, la pregunta al presidente el 22 de diciembre fue muy clara por el periodista Vera. ¿Por qué salió el señor Luque? La contestación fue... Renunció. Renunció porque, yo voy a saber, investigue usted por qué renunció. Fueron las palabras textuales del presidente Renunció. Lazo. Sí. Claro que renunció. Ya, pero no es que... Pero a ver, ojo, él dijo que no sabía por qué había salido. Situémonos en el contexto. No es que un funcionario se levanta una mañana. Yo sé, y dice, lo sabemos todo eso. Voy a renunciar. Pero ¿por qué no dijo desde el inicio que él había pedido la renuncia? Él dijo muy claro el domingo, le pedí al secretario de la administración que le pida la renuncia porque yo ya no confiaba en él, porque sabía que no estaba dentro del círculo de la contradicción. Le pide la renuncia y el otro renuncia. Y si que no terminaba renunciando, pues se lo renunciaba, como se dice coloquialmente. ¿Dónde está la contradicción? Y justamente la historia ahí. Ya no confío en él, no bien, no has cumplido con los objetivos. Por favor, renuncie. Y efectivamente renuncia. Así como procede, así como, mire, o sea, eso sucede todos los días en la función pública. Unos se sienten bien, otros se quieren ir, otros están conscientes que no cumplen sus objetivos y terminan renunciando a base de una sugerencia o a base de una petición. Para mí no hay contradicción, obviamente cada uno tiene su lectura sobre los acontecimientos, no había hechos comprobados, simplemente había una gestión que no había cumplido con las expectativas institucionales del presidente de la República. Bien, son las 8:58 de la mañana y a esta hora le agradecemos al abogado Francisco Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno, por haber estado esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes y siempre un gusto.